Buen día, ¿cómo están ustedes? Una vez más de poder compartir y estar juntos a la distancia, pero en espíritu podemos estar juntos y compartir. Hola a todos, la verdad, una mañana otra vez para estar juntitos, unidos a través de internet. La cuarentena se alargó, o no, es como que jamás pensamos estar tantos días así, pero es como que a través nos estamos acostumbrando hemos aprendido muchas cosas de poder estar encerrado, hasta cortar el pelo. Sí, nos hemos cortado el pelo, mutuamente hemos aprendido a cocinar otras cosas. Mi marido se hizo un mondongo muy especial. Ezequiel, nuestro hijo, ha sacado el papel y ha empezado a pintar la casa. Bueno, cosas útiles y también gratificantes en la casa como familia, ¿no? Quizás que uno no pensaba hacerlo, pero el tiempo lo da y uno lo puede. Al estar sin ninguna otra ocupación. Y queríamos darle la bienvenida a todos, a nuestra familia, a PDA, a todo el ministerio, a todos los que se agregan a esta transmisión, a los que le damos la cobertura, a todas las iglesias amadas que conocemos, amamos y oramos por ellas, a todos aquellos que a lo mejor por primera vez nos están mirando, a los hermanos de allá del sur, del norte, a los que están en otro país, a nuestros hermanos tan amados allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Elizabeth, en Orange, en Pastores, que tenemos amigos que también están compartiendo con nosotros, en España, en Chile, bueno, en otros lugares que no sabemos dónde está llegando esta imagen, pero estamos compartiendo y nos estamos viendo, aunque sea a través de una imagen. Eso es familia. Sí, ayer hablábamos con Enrique Montenegro, el pastor allá de España, que después de 80 días pudo ver a sus nietos, ¿no? Y compartimos, ¿no? Estamos muy unidos y ligados con otros pastores de distintos lugares que están pasando por la misma situación. Situación que nos encuentra en una nueva forma de hacer iglesia, pero no perdiendo la esencia de lo que es iglesia, ¿no? Sí, yo creo que nos habíamos acostumbrado bastante a la estructura, al local, a estar encerrado, y la iglesia no es el local. No. Jesús no tenía iglesia. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no podrá prevalecer contra ella. Y somos la iglesia del Señor, no importa donde nosotros estemos. Y cuando dijo sobre esta roca, hablaba sobre esa revelación, ¿no? De que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa revelación, sobre la vida de Jesús, iba a edificar la iglesia. Y la verdad que la iglesia sigue, y nunca, a través de toda la historia, la iglesia nunca se ha detenido, nunca ha parado. Es más, Dios usó aún las persecuciones, como en la iglesia primitiva, para que el evangelio se diseminara por todas partes. Vimos en la China comunista, en Rusia. Bueno, siendo adolescente he leído tantos libros de Corrie ten Boom, de El refugio secreto, de el hermano Andrés. ¿Cuántos libros? Abraham Popov, Torturado por Fe. Tantos libros, y donde Dios se ha manifestado a través de una iglesia que parecía que no estaba visible, pero estaba, la verdad, más con esa esencia más que nunca, vidas que de verdad estaban entregadas 100% a Cristo. Y la verdad que este es un tiempo donde todo está siendo sacudido para de verdad que volvamos a la fuente, lo digo en general, a nivel mundial. Es como que el Señor está metiéndonos en la zaranda para sacar lo precioso de lo vil y para poder volver a lo que de verdad es importante, que es Él. Y por eso es importante este tiempito para que cada uno se tome. Me han comentado que miran la reunión de la cama, que esta cuarentena es como que
trastocado un poquito los horarios, pero tenemos la ventaja de que cada uno en el lugar donde le encuentra, sea en el desayuno, sea en la cama, sea en el almuerzo, sea a lo mejor recién levantado, que puedan tomar un tiempo con su familia para hacer esto, que es hacer reunión todos juntos, estar unidos a través de este medio y poder darle culto al Señor. Si bien que hay muchos que los miran después a través de YouTube por fuerza mayor, es importante que hagamos este tiempito, y este es un llamado a toda la iglesia, a nuestros hijos espirituales, para que le dediquemos y hagamos, no sé si llama sacrificio, porque no es sacrificio, ¿no? Es hacer un tiempito. Es tener como una conexión el mismo momento, ¿no? Claro, porque... Porque acordate, hasta el centurión le preguntó cuando llegó a la casa a qué hora fue sanado. Sí. Y le dijeron en la casa a tal hora, y él le dijo, a esa hora yo estaba con Jesús. Exacto, y es como que funciona algo cuando nos conectamos a nivel iglesia, por eso es tan importante a todos. Uno extraña estar juntos, extraño llegar, ver a los hermanos, irme a la librería donde está Graciela, ver si trajo algo nuevo, yo soy amante de los libros, después paso por la oficina de Ujieres, veo a los hermanos Ujieres, cuando termina la reunión me voy un ratito a la hora social, donde está Moni, Cintia, Gaby, mirando las necesidades de los hermanos que tienen alguna necesidad y estamos ayudándoles. Me voy un ratito a Junior, los domingos tenemos Junior con los niños, pasamos a veces por las zonas distintas y me encanta ver todo ese movimiento de maestros, de ir a la cocina, ver preparando el desayuno. Uno extraña eso, lo que nos convierte en iglesia, pero ahora estamos haciendo las mismas cosas. Los niños están siendo enseñados a través de Zoom. Sí. Cada uno en su zona. Claro, están teniendo eso. Los discipulados funcionan a través, y los que no tienen Zoom o no tienen la posibilidad, los líderes lo están llamando, están teniendo comunicación, le mandan la lección, después lo llaman, comparten ese tiempo. Estamos teniendo Santa Cena en familia, que es algo que a lo mejor por hacerlo en la iglesia, en el templo no se estaba haciendo. O sea, la iglesia sigue funcionando. Se está orando por las necesidades. Aquellas personas que están teniendo necesidades, también la iglesia se acerca a ellos y también los bendice con mercadería. Hay hermanos que también, y esto es tan lindo, yo quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que se acercan para dar de lo mucho o lo poco que tienen. Tendría que decir nombres, pero tengo miedo de dejar algunos fuera. Hermanas que se acercan con milanesas, hermanos que se acercan con verduras, hermanos que se acercan con mercadería, hermanos que se acercan con cosas insólitas para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Y les podemos recordar que lunes y viernes... Gente que también no viene a la congregación ha ayudado. Sí, se ha ayudado, sí. Incluso han venido acá a casa también y uno ha podido ayudar. Pero de lunes a viernes, para que aquellos que no saben, la iglesia está abierta, el templo está abierto, para que de 5 a 6 se pueda llevar mercadería o aquello que ustedes quieren donar y aquellos que tienen necesidad también puedan retirarlo. Pero funciona como una red, como un operativo, como el cuerpo corporativo de lo que es iglesia, ¿no? A mí me apasiona porque yo a veces llamo y digo, ¿y quién trajo tal cosa? ¿Y quién llevó tal cosa? Y es como que y me supera, es algo que tengo que decirles gracias, familia. Muchas gracias. Gracias por ser como son, porque sé que Dios es su fuente, porque sé que si no fuera Dios la savia, no podría funcionar la iglesia de esta manera. Y me desarmo de amor, me desarmo. El equipo de multimedia, cómo trabaja, cómo están trabajando, cómo están unidos, cómo están, no sé, yo veo que Dios está haciendo en medio de esta oscuridad algo tan lindo con la iglesia. Es como que me emociona. El cuerpo sigue funcionando. Ay, sí, más que nunca, más que nunca. Porque aunque tengan distancia, como es el equipo multimedia que
que uno está a muchos kilómetros, hay una relación entre ellos, se comunican todo el tiempo, y entonces eso es lo lindo, que funciona, que funcionamos en la voluntad y en el diseño de Dios. Eso es iglesia, Sí. no el edificio. Incluso hay personas que nos han aconsejado hagamos la filmación en el templo. Y yo siento que este es el templo. Este es el templo, las casas es el templo de la iglesia ahora en este tiempo. Entonces es algo íntimo, es algo también muy especial, muy de intimidad que el Señor quiere con la familia. Familias que se reencuentran, familias que aprenden a soportarse, familias que aprenden a perdonarse, porque estamos juntos, porque no podemos ahora ir y llenarnos con otra actividad para salir de mi esposo que no aguanto, de mi hijo que no soporto. No, ahora estamos en casa y Dios nos está purificando, nos está limando, está confrontándonos, y esto es tan lindo como iglesia, ¿no? Sí, porque también es una manera de que nuestra fe sea probada y que nosotros también podamos aferrarnos al Señor, porque a veces no solamente podíamos ir a la iglesia y hacer un montón de cosas, pero al tener las posibilidades humanas no vemos la mano de Dios. A veces ahora tenemos que depender solamente y únicamente de ese Dios único, soberano, todopoderoso, y un Dios que es real, que es genuino, que nos muestra que es verdadero, que pueden pasar muchas cosas, pero Él es fiel, Él está con nosotros, se manifiesta, y una de las cosas tan importantes es la manifestación del Espíritu Santo, quien gobierna nuestra vida, quien quiere tomar el control de cada uno de nosotros. Y ahora no hay programa, ¿no? Cuando uno llega a la iglesia que dice, bueno, vos cantás, vos das una palabra, haces esto, acá no hay programa. Igual no somos muy estructurados, ¿no? Bueno, pero muchas veces la mayoría estaba acostumbrado, y creo que muchas veces es lo que extraña. A veces escucho algún comentario por ahí que tenemos que salir, que no nos podemos quedar, pero quizás esto fue algo que Dios nos permite para que nosotros también aprendamos. Yo no tengo duda de eso. Aprendamos otra manera de iglesiar, como dice Adrián, sí. Adrián Itieri. Sí, la verdad que es un tiempo muy, muy lindo, muy especial, que hay que sacarle el jugo, y ya desde ya les decimos, estamos haciendo tiempo para que ustedes se sienten, para que estén juntos, para compartir la palabra. Queremos decirle a aquellos también que nos están viendo, que es la primera vez a lo mejor que nos ven, o tienen una necesidad espiritual de hablar con alguien, de acercarse a alguien, tienen dudas. Acá en la pantalla va a aparecer el número de la iglesia, un número para poder llamar si tienen necesidad y poder ser reubicados con algún líder o con algún discipulador para hacer contenido, para escucharlos. Es un tiempo donde la gente que no conoce a Dios tiene depresión, angustia, una sensación de encierro, de ahogo, y lo entendemos. Pero creo que Cristo también vino para traernos respuesta, para traernos paz, para traernos calma, para traernos descanso, y esta invitación es también para eso, para que puedas tener la libertad para llamarnos cuando necesites, ¿sí? Bueno, vamos a una canción y después compartimos. Vamos a adorar un ratito la palabra de Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo.
tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Bueno, continuamos entonces y vamos a compartir la palabra del Señor. Un pensamiento que quería compartir con ustedes que se encuentra en San Juan capítulo 11, el verso 20. Después, si usted quiere, puede leer todo el capítulo. Es muy interesante porque es la resurrección de Lázaro y cómo sucedió y cómo fueron las cosas. Y es importante porque
Es como los tiempos que estamos viviendo hoy. En el verso 20 dice: cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. En este tiempo que nos toca vivir, a veces nos podemos preguntar, de la misma manera como se preguntó Marta: Señor, mi hermano se murió, si hubiera estado en ese momento quizá no hubiera muerto porque lo hubiera podido sanar. Si estaba en ese momento hubieran ocurrido tantas cosas. Muchas veces nosotros nos preguntamos, si hubiera llegado un ratito antes, si no hubiera salido, si no hubiera pasado, si no hubiera hecho tal cosa. Pero una de las cosas que podemos entender en este tiempo es entender los tiempos de Dios. No nuestros pensamientos, como decíamos hoy, no nuestros planes, porque a veces planificamos nosotros. A veces queremos que sucedan las cosas como nosotros estamos acostumbrados. A veces queremos que sea conforme el pensamiento. Aún las cosas espirituales las trasladamos a lo material, al mundo terrenal. Y tenemos que entender que muchas veces Jesús dijo de esta manera: ustedes están en el mundo, pero no pertenecen. Mi reino, cuando le dijo a Pilato, mi reino no es de esta tierra. Mi reino es otro tipo de reino. Nosotros no nos damos cuenta que pertenecemos a un reino totalmente diferente, y ese es el reino de Dios. Y poder entender el diseño y el propósito que Dios tiene para con nuestra vida es saber: Señor, si hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Si hubiera estado en ese momento. Y fíjese todo lo que sucede y todo lo que pasa cuando nosotros podemos ver que hay un diseño de Dios, que está la voluntad que Dios tiene para con nuestra vida. Jesús le habla de una manera para que ella pueda entender, pero ella no se da cuenta. Jesús le dice: pero Él va a resucitar. Y ella le dice: sí, Señor, yo sé que un día todos vamos a resucitar en gloria. Todos vamos a resucitar, porque ellos entendían lo que el Señor estaba hablando de la eternidad. Quizás estaba viendo una parte espiritual, pero no estaba viendo lo extraordinario que podemos entender cuando vamos a Dios, cuando aprendemos a depender de un Dios todopoderoso. Tenemos muchas influencias por lo que nos dicen, por lo que nos habla. Se dice tantas cosas de la pandemia, tantas cosas, que uno no puede estar escuchando todo lo que se dice. Uno te dice que fue inventado, el otro te dice de una cosa, el otro te dice que esto nos están llevando a una cosa o a la otra. Nos olvidamos que hay alguien que dirige todo. Nos olvidamos que hay alguien que tiene el control de todo. Que nosotros nos tenemos que poner en sus manos y permitir que Él pueda hacer su preciosa voluntad en nuestras vidas. Que hay un diseño que Dios tiene para con nosotros. Quiero llevarlo un poquito más adelante y vamos a ir al verso 30. Dice el verso 30 del mismo capítulo, del capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Estoy leyendo la versión NTV, la traducción viviente. Dice: Jesús estaba afuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María vio que salió con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó, vio a Jesús y cayó a sus pies y dijo:
Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sé si recordamos de esta mujer. María es la que se tiró a los pies del Señor en un momento y rompió un vaso de alabastro con perfume y lo derramó en la presencia del Señor. María sabía quién era. María sabía que era el Hijo de Dios. María sabía que era el Cristo, el Maestro. Por eso dice la palabra de Dios que se postró. Ella se humilló hasta lo sumo allí. Pero fíjese hasta dónde llegaba su fe. Señor, si hubiera estado. Ella sabía que Cristo podía hacer milagros. Ella entendía que el Señor podía hacer lo imposible posible. Pero no llegaba hasta donde ella podía darse cuenta que aún el Señor en un momento como le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros podemos entender y creer que en esa palabra Dios tiene una autoridad y tiene un poder para que nosotros podamos entender que no importa cuál sea la circunstancia, no importa lo que nosotros podamos padecer, lo que podamos pasar. Yo sé todo lo que puedes estar atravesando, pero si te desanimas, si no confías, si tienes dudas, entonces el poder de Dios no puede obrar dentro de tu vida. Muchas veces los que van a la congregación me escuchan que lo digo varias veces. La duda, la incredulidad es fe del diablo. No nos deja creer, no nos deja aferrarnos a la palabra y a lo que Dios tiene para con nosotros. Acuérdense lo que dice Pablo, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio que Dios tiene para con nosotros, ese dominio propio que Dios tiene para con nuestras vidas, es que nosotros podamos mirar más allá de lo que nos pueden decir, que podamos nuestro oído estar atento a lo que Dios puede hacer, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando nosotros entendemos que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad, que Él no ha cambiado, que Él permanece fiel. Cuando Jesús se encuentra con las mujeres, le dice, esto es para glorificar a Dios. Aún se lo dice a los discípulos cuando usted lea antes este capítulo y usted comience a leer al principio, Jesús se entera que Lázaro está muy gravemente enfermo. Y se lo dice a los discípulos. Nuestro amigo Lázaro se lo dice de una forma para que entiendan. Está dormido, y ellos se creían que estaba dormido naturalmente, pero Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Y se queda 4 días, pasan 4 días. 4 días. Si uno lo mira humanamente, diría, bueno, pero parece que lo hizo a propósito. Parece que sucedieron cosas que a veces humanamente nosotros podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué sucedieron esas cosas? ¿Por qué? Quiero llevarle un versículo más, al versículo 41. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Fíjese, ahí está el propósito, para que crean que tú me enviaste. Jesús sabía que tenía que cumplir el propósito de Dios. Tú y yo hemos sido llamados con propósito, por un diseño, por una palabra. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito con nuestras vidas. Acuérdense que se los dice a los mismos discípulos. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a cada uno de ustedes. Y los he puesto, ¿para qué? Para que puedan llevar fruto.
Nosotros estamos en esta tierra por un propósito de Dios, no para vivir la vida que nosotros queremos, sino para cumplir el diseño y la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y dice el verso 44, allí, en el verso 43 dice: entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el 44 dice: y el muerto salió de la tumba con lienzo, y Jesús le dijo: quitá la venda y dejarlo ir. Es extraordinario todo lo que sucedió en ese momento. Las mujeres que no tenían consuelo, su hermano que había muerto, los amigos que vinieron a verle, toda la gente que estaba acongojada, con temor, con tanto dolor, pero de repente sucede un milagro extraordinario. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. No entendemos todavía lo que va a suceder después de esta pandemia, pero tenemos que estar confiados en un Dios que es bueno, en un Dios que es amante, en un Dios que es todopoderoso, en ese Dios que nos ayuda y que nos bendice cada día para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y entender el diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque cuando la palabra de Dios dice: ustedes no me eligieron, sino que yo lo elegí a cada uno de ustedes, entendemos que Dios quiere llevarnos a un lugar de victoria, a un lugar de bendición. Cuando nosotros podemos confiar en la palabra y aferrarnos a la palabra, dice la Escritura que pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanece fiel. Tenemos que cuidar nuestros oídos. Tenga cuidado en lo que escucha. Tenga cuidado. Porque a veces, cuando la gente habla, a veces no es el diseño y no es la voluntad que Dios tiene para con nuestras vidas. Pensaba, y lo saco un poquito de Lázaro, si Elías había orado por muchas veces para que se producieran milagros extraordinarios, y era el mismo Elías que había orado para que no lloviera, y él estaba viviendo con una mujer donde todos los días le hacía una tortita por un milagro de Dios, porque Dios le había dicho que cerrara los cielos. Él podía haber dicho: Dios, bueno, vamos a hacer que llueva porque la gente no tiene para comer, la gente no sabe qué hacer, la gente se está muriendo de hambre. Pero él tenía que esperar la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no la voz humana, sino la voz del Espíritu Santo. Que nosotros podamos tener nuestro espíritu presto para oír, no la voz de afuera, sino la voz del Señor, la voz, esa voz que transforma, esa voz que cambia. Señor habló en voz alta, y el que estaba muerto, aunque estaba muerto, pudo oír la voz de Jesús cuando le dijo: sal fuera. Era el momento, era el tiempo, era lo ideal que Dios quería para que Cristo sea glorificado. Voy cerrando y terminando con esto. Quiero que vaya ahora al capítulo 16 del Evangelio según San Juan y voy a leer 3 versículos para cerrar. El versículo 31 dice de esta manera: ¿por fin creen?, preguntó Jesús. Y el verso 32 dice: pero se acerca el tiempo, y de hecho ha llegado, cuando ustedes serán dispersos. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué palabra maravillosa. Jesús sabía que lo iban a dejar solo. Jesús sabía por lo que iba a padecer. No había una multitud,
no estaban siguiendo a mucha gente. El Señor tenía que pasar ese momento solo. Era el momento dado por Dios. Era el propósito que Dios tenía para con él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Y quiero terminar con este versículo que es hermoso. Le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y dice, aquí en el mundo tendrán pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Maravillosa la palabra. Dicho de otra forma, en otra versión, en el mundo tendréis aflicciones. Pero dijo Jesús, confía, confía. Te puedo decir como un día alguien le dijo a un ciego que estaba ahí a los gritos pidiéndole a Jesús ayuda, diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hubo alguien que se acercó y le dijo, ten confianza, Jesús te llama. En este día, en esta mañana, ten confianza. Hay un Cristo de amor, hay un Cristo de misericordia. Él te está llamando. Él no cambia, ni cambiará jamás. Él sigue siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y el de todos los siglos. Este es un tiempo de victoria para tu vida. No mires las derrotas, no mires tus pruebas, no mires a tu alrededor, sino ten confianza en este día. Ten confianza. Hay un Dios todopoderoso. Sabe lo que va a suceder mañana. Sabe lo que va a pasar mañana. No tengas temor, porque si estás aferrado de ese Cristo de amor y de misericordia, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Jesús dice, confía, confía. Yo he vencido al mundo. Esta es nuestra hora de gloria, es nuestra hora de bendición, es nuestra hora de que vamos a pasar al otro lado. Cuando pasa uno por un desierto y comienza a ver que hay hierba y que comienza a salir de ese desierto, uno comienza a ver que hay otro panorama. Y ahí uno comienza a ver que hay un Dios bueno, que hay un Dios de misericordia, que estuvo Dios con nosotros, que nos acompaña, que Él está a nuestro lado, que no nos tenemos que sentir solos, porque su misericordia, su amor y su gracia está sobre nuestra vida. Recibe el milagro del Señor, espera el milagro del Señor, porque ese milagro está en ti, esa bendición está en tu vida, y todo lo que Dios tiene para ti es abundancia y bendición. Dios te bendiga y bendiga esta palabra que Dios tiene para con nosotros. Adoramos a Dios. Señor, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer pero nunca dar, y para decir pero no vivir, para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad, y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Señor, yo sé bien que te gusta escuchar una canción de humildad. Ya no quiero mil notas cantadas,
para ofrecer pero nunca dar, y para decir pero no vivir, para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad, y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Te llevaré serenata espiritual. Te llevaré serenata espiritual. Bueno, qué hermosa adoración, ¿no? Hermosa. La verdad que lindo poder adorar. Y la verdad que estoy como fascinada con la palabra, escuchando la palabra, es como que me metía en toda la historia que compartía mi esposo, ¿no? Y cuando dice que él llegó tarde, toda la interactuación de las hermanas, ¿no? De María y Marta, cada una demostrando su personalidad, pero me impactó cuando dice que cuando el Señor se acercó, dice, al verla llorando, toda esa situación, el Señor se conmovió muy grandemente, dice que es como que se estremeció, no solamente en su interior, sino externamente, dice que Jesús lloró. Y es algo tan fuerte porque Él era humano, pero en sentido perfecto, y así todo, aunque controlaba sus emociones, Él se mostró conmovido. Él le toca entrañablemente. Sí. Creo que él, para decirlo de alguna otra manera, se mostró más humano. Sí, pero en verdad Él le tocó todo esto porque el Señor sabe nuestro dolor. Por eso dice que en todo Él nos entiende. Por eso está abogando delante del Padre. Y dice... Aparte que había estado varias veces, porque María es la que quiebra el vaso de alabastro. Marta son las dos hermanas que muchas veces escuchaban a Jesús. Creo que ellos sabían, tenían fe, porque es lo que comentamos, que uno puede ir a la iglesia, pero puede estudiar la palabra, pero si uno interiormente no cree en ese poder superior. Claro, era como, vos fíjate que el Señor dice, Marta, si creyeres, sí, Señor, sé que vas a más adelante, pero el Señor le está diciendo, más allá que Lázaro resucitó, el Señor está hablando de todos los hijos de Dios, que de verdad, aunque mueren, en verdad no mueren. No mueren porque tenemos una eternidad. Porque Lázaro el día después, aunque fue sanado, murió. Pero qué importante que dice que él dijo, Lázaro, ven fuera. Y me gusta hace mucho porque leí un comentario que decía hace mucho que si no hubiera dicho el nombre Lázaro, hubieran resucitado todos los muertos, porque en Jesús hay tanto poder, hay tanta autoridad, que por eso especificó. Y hay otra palabra que dice que cuando Lázaro, que es como, yo me imagino, ¿no? Lázaro saliendo de la tumba, porque él llamó al espíritu de Lázaro. Lázaro ya estaba en otra dimensión, ya había muerto hace 4 días, ¿no? Y el cuerpo dice que tenía olor. Sí, imagínate, su espíritu ya estaba en otra dimensión. Jesús lo llama, Lázaro sale todo envuelto en todo el sudario que le ponían, y después le da una orden a la gente que estaba ahí, desatarle y dejarle ir. Y es algo muy medio simbólico de lo que el Señor hace con nuestras vidas cuando venimos a Él. El Señor llamó a nuestro espíritu de alguna manera, y nuestro espíritu que estaba muerto en pecados, en transgresiones, sin conexión con Dios, de golpe recibe vida, y el Señor de golpe dice desatarle, le da la orden a Satanás, desatarle y dejarle ir. Y esto es lo que somos, iglesia. Aunque estamos en cuarentena encerrados, estamos libres. Estamos libres en espíritu, la vida late dentro de nuestro. Y son tantos.
Miren, podríamos hacer un programa interminable, pues son tantos los testimonios de lo que Dios está obrando, de los milagros que están sucediendo en los niños. Hay una mamá que me decía, Adriana era tan tonta, no sabía que Dios estaba en mi hogar y en los milagros que están sucediendo. Y una cosa que me dijo es, pasaron millones de cosas en tan solo segundos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No hubo líder, no hubo pastor, no hubo apóstol, estaba el Espíritu Santo en la casa. No hubo personas que pongan la mano. Sí, es Dios increíble. es el Espíritu Santo obrando. Sí, hermanos que antes tenían necesidades económicas, de golpe dicen, Adriana, Dios nos está sustentando de manera milagrosa. Y son tantos, tantos testimonios, y yo quiero animarte a que creas. Quizás la fuente de tus recursos en este momento se secó, pero Dios te va a dar creatividad para darte la estrategia correcta, para poder que el Señor te va a dar recursos, porque tu fuente es finita, Dios es infinito y Él es tu proveedor en todo sentido. Y quizás hay algunos que se puedan sentir quizás como Lázaro, que está medio muerto, ¿no? que está con una insatisfacción, con un montón de pecado. ¿Qué podemos hacer esta mañana, no? O hay gente que quizás quiera tener un encuentro real, no solamente como mucha, porque toda la mayoría de la gente cree en Dios o cree en algo. Yes. No hay nadie que sea, hasta el ateo cree en algo. Sí. Entonces, a veces buscamos algún Dios, pero tenemos que entender que hay un solo Dios. Y ese Dios quiere que nosotros tengamos relación con Él, volvamos a Él. Volvamos a Él como hijos. Claro, no como creación nada más. Claro, como que volvamos como hijos y que nosotros podamos saber que hemos pecado y que necesitamos ser perdonados nuestros pecados. La palabra de Dios dice, todos hemos pecado. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es Cristo. Sí. Ese regalo es Cristo que se ofreció a sí mismo por nosotros para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y Él pueda limpiarnos de toda maldad. Entonces, es simplemente decirle en esta hora, perdona mis pecados, limpia, saca mi iniquidad. Yo quiero ser una nueva criatura. Y cuando le digas al Señor que quiero ser tu hijo, para que tú me ames como me amaste desde el principio, sientas el perdón y seas libre de todo pecado, para tener un nuevo nacimiento y caminar de nuevo como un hijo delante de la presencia de Él. Es verdad, porque Él nos ama. Con pecado o sin pecado nos ama, pero el pecado nos separa de poder recibir ese amor. Cuando le pedimos perdón y Él nos perdona con su sangre y nos limpia, es como que ya no hay más separación. Sí. Y a través de Jesús podemos de verdad disfrutar al Padre y comer en su mesa y disfrutar de sus regalos. Así que bueno, oramos. Oramos y nos despedimos. Sí, nos despedimos. Ha sido muy lindo poder compartir, estar con ustedes, aunque sea a través de este medio, pero nos alegramos y tenga fe, tenga confianza en ese Dios Todopoderoso. Señor, nos unimos en esta hora y creemos en lo maravilloso y lo bueno que tú eres. Eres un Dios de pacto, un Dios de paz, un Dios de gracia, un Dios de amor. Un Dios que sana al enfermo. Porque si puedes resucitar muerto, puedes sanar la enfermedad, quitar la enfermedad. Y que cada uno de aquellos, Señor, que no tienen paz, puedan tener paz en lo profundo de su ser. Un día dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón. Dice que no tenemos que tener miedo en este tiempo, porque estamos confiados en ese Dios Todopoderoso. Amén. Crea que Dios es bueno. Los amamos, los bendecimos.
Hasta la próxima. Dios les bendiga.